cada martes al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más Voces de Montevideo. Preguntarnos qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar, viene a amar, viene a amar de Montevideo. Buen mediodía, audiencia. Un nuevo programa de Voces de Montevideo, el programa número 75. Y bueno, hoy estamos en compañía de Adrián. Por el momento, Majo está en camino, así que le damos los buenos mediodías. Adrián, ¿cómo estás? Bueno, buen mediodía, Daniel, y a la audiencia. Y bueno, recordemos el número de celular nuestro para que se comuniquen. Perfecto. 092 41 1001. Bueno, a partir, sí, decime. Así que a comunicarse. Esa. Bueno, a partir de hoy, además, hoy vamos a tener ahora, en segundos prácticamente, vamos a tener el sorteo del libro correspondiente a las inscripciones de septiembre. Perfecto. Así que a partir de hoy ya se pueden empezar a inscribir para el próximo sorteo, que va a ser en el primer programa de noviembre. O sea, todos quienes se inscriban durante el mes de octubre participan en ese sorteo el primer martes de noviembre, y después ya vamos a anunciar de qué libro se tratará el próximo sorteo. Bárbaro. Así que bueno, justamente hablando de eso, vamos directamente a darle una alegría a una o uno de nuestros oyentes. Perfecto. Bueno, tenemos acá a la escribana que está, la escribana Su, que está registrando en video estas instancias, y el niño cantor León, que va a proceder a la extracción del boleto de la persona ganadora. Muy bien. Ahí está. ¿Y dice ser? Lo abre, lo mira. Gastón 037/3. Perfecto, Gastón. Felicitaciones entonces a Gastón. Nos comunicaremos con él en breve, inmediatamente, y acordaremos, digamos, la entrega del libro. Como siempre decimos, sería bárbaro si pudiera llegar el próximo martes hasta el programa y le hacemos entrega acá, y conversamos un ratito con él. Y si no, acordaremos de alguna otra forma. Recordamos el título, La construcción de la unidad de la izquierda, de René Arismendi. Es cierto. Que acaba de ganar Gastón. Ese es el libro que se lleva a Gastón, entonces, el libro de Arismendi, La construcción de la unidad de la izquierda. Así que bueno, ya cerrado esta etapa, vamos a la música que precede a la columna de nuestro querido compañero León D'Amico, Apuntes de nuestra historia. Muy bien. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito. ¿Quién se cree que fue un accidente? Ni Maruenda imaginando a Rajoy desnudo cuando miente. Torrente es un santo al lado de Juanca. Ya denunciaron que a Sofía maltrata. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y puta nuestra pasta está tirando. Se ríe de su impunidad en un char en Suiza. Imagínalo borracho diciendo: el pueblo me dijo. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea la guillotina. No sabe ni hablar. ¿Por qué no te callas? A mí no me cierra la boca semejante canalla. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión vomitan que es útil. Sí, claro, pa' su camello y pa' el dueño del puti. Juan Carlos el Bobón tomará su palacio, la revolución. No habrá guardia real que evite. Los republicanos juzguemos a Felipe. Si cuentas lo que hace y su farsa desmoronas, te acusarán de injurias a la corona. Te cortan en hospitales, les da igual que puedas morir, pero paga operaciones estéticas a Leticia Ortiz. Familias buscan en contenedores, ojo no protestes, y brinda con Don Simón por cada Borbón y sus banquetes. Son muy campechanos y saludan desde el yate. Apláudeles en paro, agradece el sueldo miserable. Si la espalda te partes pa' que... Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la columna. Saludamos a León. ¿Cómo estás, León? Muy buen mediodía para toda la audiencia, muy buen mediodía para ustedes, queridos compañeros. Muchas gracias. Compañeras. Bueno,
A ver, contanos, para empezar, como siempre, contanos de qué se trataba lo que estábamos oyendo. Lo que estábamos escuchando era Juan Carlos el Bobón, una canción del rapero español Pablo Hasél, que en el momento de hoy se encuentra purgando pena en la cárcel, entre otras cosas por escribir esta canción. Acusado de injurias a la corona y de enaltecimiento del terrorismo. Impresionante, ¿no? O sea, en estamos estos hablando tiempos... que en el 2021, después de un largo proceso de juicios y querellas judiciales, el Estado español encarceló a un rapero, a un artista por expresarse. Por esta canción, entre otras. Y bueno, y viene al caso, nosotros, sin duda. No sé, yo recuerdo cuando las protestas en Venezuela que se había armado, ¿se acuerdan? Cuando el presidente imaginario que tenían, que los españoles son muy de hablar sobre la libertad de expresión y las libertades para América Latina, pero hoy por hoy tienen a este rapero, a Pablo Hasél, preso, y a otro que se llama Valtonyc, que está exiliado creo que en los Países Bajos, porque también tiene una condena a prisión en España. Y esto tiene que ver... Vaya entonces el homenaje y nuestra duda. voz también, digo, en el sentido de que se termine con esa injusticia. Sí, es más, él tuvo la posibilidad de salir libre si decía que se había equivocado y no lo hizo. Pero bueno, estamos hablando que hoy por hoy España es una monarquía parlamentaria, pero una monarquía al fin cuyo jefe de Estado es heredero de Juan Carlos de Borbón. Hoy es Felipe, ¿verdad? Que a su vez, hoy es Felipe VI, que es hijo de Juan Carlos, que es heredero del dictador Franco, porque fue Francisco Franco Bamonde, el último dictador del occidente europeo, que lo designó como su sucesor para continuar con su obra. Y ahí ya estamos como que entrando en tema, aunque nos vamos a tener que ir a principios del siglo XIX. Perfecto. Porque hoy la idea es empezar un ciclo sobre la Segunda República Española y la Guerra de España y diferentes ópticas de análisis. Muy bien. Y lo que me parecía interesante para el primer programa era hablar de cómo se llega a proclamar la Segunda República. Primero que nada, si hay una segunda es que hubo una primera. Debe ser, segura. Hubo una primera República Española que fue totalmente efímera, que duró menos de un año, en 1870 y pico. Pero esto viene de un proceso de descomposición imperial español que lo podemos ver, que inicia con las invasiones napoleónicas en 1808. Y a partir de eso... nosotros nos toca muy de cerca porque a partir de 1808 se empiezan a dar los movimientos de independencia en América. No casualmente, ¿verdad? También, porque a partir el debilitamiento justamente. Sí, a partir de que el imperio pierda al rey, se da toda una discusión en las colonias de la retroversión de la soberanía al pueblo. O sea, el soberano era el rey, quien representaba la soberanía del pueblo. Al no estar el rey, la soberanía vuelve al pueblo, entonces... inicia todo el proceso de independencia en América Latina y esto además trae una serie de guerras y enfrentamientos con los franceses, o sea, con las tropas napoleónicas y después entre las diferentes facciones en España. O sea, se da una sucesión de guerras civiles. Lo cual también facilita los procesos revolucionarios independentistas, digo, en América, porque claro, el ejército estaba concentrado, el ejército español estaba concentrado en esto. Sí, ¿no? por supuesto. Y esto se da hasta 1874, con el fin de la Primera República, que surge la Restauración Borbónica y se crea un sistema que se le conoció después como la monarquía restaurada. Bien. ¿Qué quería decir esto de la monarquía restaurada? Teníamos un rey, Alfonso XII, que era el jefe de Estado. ¿El sabio era ese? No, ese fue anterior. Mucho antes. No, por la duda me sonó. Alfonso XII, que era el jefe de Estado, y además habían dos partidos políticos, los liberales y los conservadores. La cuestión que se plantea, o se vende este proyecto como una especie de monarquía parlamentaria, pero en realidad era una farsa, o un gobierno oligárquico que representaba los intereses de la oligarquía del decadente imperio español. Por lo tanto, tenemos al rey, que es el que elige el presidente, que elige de un partido o del otro,
y después hacían elecciones en las que supuestamente se elegía el parlamento, pero si el rey elegía en realidad a un presidente conservador, los parlamentarios electos libremente iban a responder al Partido Conservador para darle gobernabilidad. Tremendo, una payasada. Claro, era toda una farsa democrática que además se llevaba a cabo a través del caciquismo, los caciques, o sea, los que para nosotros son los caudillos. Claro. En los pueblos y en las ciudades, el caciquismo hacía que la gente fuera a votar tal o cuales candidatos. Sí. Por lo tanto, era una farsa, disfrazada de democracia, un gobierno oligárquico. ¿Y los españoles comían eso? Y no había, por lo que estuve leyendo, mucha politización. O sea, recién cuando empieza el voto universal masculino, se empieza a dar un cambio. Pero este régimen de monarquía restaurada va a durar hasta el año 1931, de 1874 a 1931. Y en este periodo se dan una serie de cambios dentro de la propia España que van a generar las condiciones para que se cree la masa crítica que va a ser la que va a impulsar la Segunda República. A saber, vamos hacia fines del siglo XIX, en 1886 muere Alfonso XII, asume su hijo Alfonso XIII, y 12 años después la corona española pierde sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Ahí va. Esta pérdida de estas colonias paradojalmente trae un impulso económico en la península. Mira. Porque los capitales que estaban en Cuba, Puerto Rico y esos lugares vuelven a la metrópoli y empiezan a invertir en la industrialización del país. Claro. Que recordemos, estamos ya casi a las puertas del siglo XX, recién empezaban a industrializar el país, siendo uno de los últimos países que se sumaba a la ola de industrialización. Sí, para lo que era Europa era... Cuando los ingleses y los alemanes ya tenían casi 200 años, ellos que habían vivido del oro de América, recién ahora empiezan a industrializar el país. Bien. Entonces esto, lógicamente, da un crecimiento económico, se da un aumento demográfico, se aumenta la población, y aparecen nuevos actores sociales en esta España post-imperial. Sí, la industrialización trae por lo menos el crecimiento de la clase obrera. Digamos, sí, ¿no? pero está la oligarquía clásica, o sea, los terratenientes, los miembros de la iglesia, toda esa gente, y aparece la burguesía industrial, principalmente en el País Vasco y en Barcelona. Claro. En este caso acompañado por un resurgir de los sentimientos nacionalistas. A ninguno nos llama la atención el nacionalismo vasco o el nacionalismo catalán. Sí. Pero es en este momento que vuelve a tomar impulso los nacionalismos a partir de la industrialización de estas zonas en la península ibérica. Bien. Además, como bien lo mencionaba Daniel, lo que aparece acá es un fuerte desarrollo del proletariado industrial. Seguro. Que anteriormente a la industrialización de España no existía. No, teníamos una sociedad, o sea, los trabajadores eran campesinos en su gran mayoría, y empieza a aparecer un fuerte peso del proletariado industrial, cuya ideología principalmente estaba para el lado del anarquismo, que tiene una muchísima fuerza. Que después nos lo heredaron a nosotros. Exactamente. Nosotros cuando vemos que hablamos de la historia del partido, la historia del movimiento popular, el movimiento obrero, siempre hablamos de los anarquistas y los socialistas que venían de Europa, principalmente España e Italia. Además, en estos años, hablando del nacionalismo, se funda el PNV, o sea, el Partido Nacionalista Vasco, que es uno de los partidos que sigue hasta el día de hoy, y en Cataluña la Liga Regionalista Catalana. Toda esta gente, a medida que va avanzando el tiempo, empieza a generar, sentar las bases de una unidad republicana que había dejado de existir desde el fin de la Primera República. Claro. Además, tenemos que ver que la Iglesia empieza a preocuparse viendo el creciente anticlericalismo de los liberales y de los anarquistas y socialistas. Y en los primeros años del siglo XX se producen grandes olas de huelgas a lo largo y ancho de las ciudades industriales. En 1909 se da la Semana Trágica de Barcelona, que la Semana Trágica se dio en varios lados. O sea, hubo una en Barcelona, después estuvo
la Semana Trágica en Argentina, a que es raíz muy famosa. de estas movilizaciones. Sí, a raíz de las movilizaciones obreras, la fuerte represión. Claro. Bueno, en Barcelona se cobró la vida de 119 obreros y cientos de detenidos y heridos. Durante la Primera Guerra Mundial se da una paradoja económica, le podríamos llamar, que es la industria española pone toda su capacidad para proveer de productos a los países en guerra. Recordemos que España era neutral en la Primera Guerra, lo cual genera un fuerte crecimiento económico, pero que paradojalmente se ve acompañado por un desabastecimiento de productos al mercado interno, porque estaba toda la industria dedicada al armamentismo, digamos. A la venta de productos a los países en guerra. Bien. Y se da un desabastecimiento, un aumento de precios por el desabastecimiento y una baja de los salarios de los obreros a medida que crecía la economía la riqueza de la gran burguesía y de la oligarquía española. Como casi siempre en el mundo. Y esto desemboca en otra nueva crisis en 1917 que va a propiciar el golpe de Estado en el 23 de Primo de Rivera. Un golpe de Estado militar con el visto bueno del rey. Recordemos, el rey todavía seguía eligiendo quién era el presidente. El presidente y el jefe de Estado. Por lo tanto, ¿qué problema va a tener? Elige a Primo Primo de Rivera lleva adelante una dictadura militar donde se pone como objetivo recomponer la economía, que se dice que lo logra, pero a coste de aniquilar la oposición política, o sea, la oposición obrera, y también se recuerda la humillación de los movimientos nacionalistas, de esta burguesía catalana y vasca, la humillación y la represión hacia los movimientos nacionalistas. Claro. En el 29, y ya vamos terminando, porque ya se nos va a ir muy lejos si no, en 1929 estalla la crisis económica de Nueva York y vuelve a arrastrar a España a una nueva crisis económica, una profunda crisis económica, y en 1930 Primo de Rivera tiene que renunciar y quedarse sin apoyos políticos. Alfonso XIII entonces impulsa a Dámaso Berenguer como presidente, quien era el jefe militar de la Casa Real. O sea, era como el jefe de la custodia. Claro, un títere más de la... Sí, como Astesiano, pero capaz un poco más... Bueno, sí, con más cargo, por lo menos. Sí, o por lo menos un poco más serio. Sí, menos comentario. Terminó siendo el number one, digamos, de la... Bueno, no, pero era el jefe de la seguridad, o sea, era el escolta personal surgió como Astesiano pero que no tenía ningún tipo de apoyo de ningún partido de estos, ni los liberales, ni los conservadores españoles, y inicia un gobierno que... A diferencia de Astesiano, digo, ¿no? Que sí tiene apoyo. Que continúa el legado de Primo de Rivera, con una fuerte represión a las izquierdas y los nacionalismos, y que no encuentra una salida a la crisis. A todo esto, en todas estas idas y venidas, el movimiento republicano, o los que estaban en contra de la monarquía, o que no veían que la monarquía podía resolverle sus problemas, se empiezan a unir a través de como un partido republicano, no era un partido en sí mismo, sino era un frente. Una coordinación de republicanos de diferente pelo, ¿no? Ahí habían socialistas, conservadores, burgueses, había un montón de gente. Los anarquistas estaban medio ahí porque el anarquismo en este momento hacía del apoliticismo su bandera política, pero que en todo caso veían con mejores ojos a una república que a una monarquía, aunque también estaban en contra del Estado. No participaban directamente dentro del movimiento. Y es así que en 1930 se da el Pacto de San Sebastián, un acuerdo entre las fuerzas republicanas, se crea como un gobierno, un grupo que va a ser el gobierno provisional, esperando un levantamiento de una parte del ejército que se da en Jaca en el 12 de diciembre del 30, que fracasa. Y a los sublevados los meten presos con los miembros de este gobierno provisional, y acá se arma la debacle, ya es el fin de la monarquía, por lo menos esta primera parte. Y el 14 de febrero del 30 Berenguer tiene que renunciar por falta de apoyo. El 18 de marzo es condenado a muerte el capitán Salvador Cediles, que era el líder de los sublevados de Jaca, y se da una fuerte movilización en contra de esto, lo que lleva a Alfonso XIII a tener que indultarlo. Bien. O sea, indultarlo es, te vamos a matar, la gente sale a la calle, bueno, no te matamos, quedás libre. Claro. Y las penas a los del gobierno provisional son
de un poco tiempo y quedan libres. Gracias a la movilización popular como que es cada vez más fuerte. En este momento el gobierno, o sea, los miembros del gobierno empiezan a renunciar, los funcionarios del gobierno empiezan a renunciar y empieza a darse lo que en España se conoce hasta el día de hoy como el cambio de chaqueta. Mira. Viendo que la monarquía se caía en cualquier momento, Seguro. no existían más monárquicos y empezaron a afiliarse a partidos republicanos. Claro, todo el mundo se afiliaba a partidos republicanos esperando de que abandonando el barco, cuando se diera vuelta la tortilla no los agarrara abajo y los aplastara el huevo, como dicen como decían la canción. Los españoles. Y bueno, para terminar, ha sido muy rápido, hemos tratado de condensar casi un siglo de historia en 16 minutos. Pero a modo de introducción. De las columnas que van a venir los martes que viene, decir que el marzo del año 31 se da a conocer el calendario electoral, que fijaba elecciones municipales para el 12 de abril. Ajá. Para estas elecciones municipales, o sea, como las elecciones municipales nuestras, municipio A, B, C, se empieza a dar en la campaña que era como un plebiscito entre monárquicos y republicanos. Mira. En el mundo rural, en el campo, ganaban los monárquicos por lejos, porque seguía todavía esto del caciquismo que hablábamos al principio muy fuerte. Y probablemente desinformación. Y la manipulación y la obligación de votar a tal o cual. Claro. Pero en las ciudades arrasaron los republicanos. Claro. Cuando decimos arrasaron, ganaron en todas las principales ciudades de España. Bien. Y esto se acompaña, inmediatamente esto fue el 12 de abril, con fuertes movilizaciones de festejo, de algarabía, y exigiendo la caída de la monarquía y la proclamación de la república, que finalmente se proclama el 14 de abril de 1931, la Segunda República Española, y fue tanta el pueblo en la calle que Alfonso XIII parte al exilio el día 17. Mira. Cayendo así el proceso de la monarquía restaurada en el 17 de abril, podemos decir, de 1931. Por acá vamos a ir dejando. Perfecto. Queríamos hablar, vamos a entrar en los próximos programas a ver el conflicto de la guerra de España, pero teníamos que hacer un poco un panorama general de cómo se había llegado a la proclamación de la Segunda República Española. Perfecto, Así que hasta el martes que viene. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta el martes que viene. Nos estamos hablando. Bien, muy bien. Nos vamos entonces a la música nuevamente. Juan Carlos el Bobón tomará su palacio la revolución. No habrá guardia real que evite que los republicanos juzguemos a Felipe. Viva la República Popular de la clase trabajadora. Una vez más, contando la verdad. Bueno, y volvimos y estamos al aire con con la presencia ya ahora sí de Majo con nosotros y no, nos olvidamos de darle los buenos mediodías a Federico Lima, que está como siempre en los controles. Le pedimos ya un par de entradas de música y demás y no lo saludamos. Que gracias a él se puede todo lo demás. Exacto, si no estuviera él, nada saldría. Como dice, nada saldría al aire. ¿Cómo es? No sé, pero bueno, buenos días, disculpen la tardanza, estuve ahí en el Parlamento con Anita Olivera, que le estamos haciendo la columna, y hay muchas reivindicaciones también en la calle, así que saludar todas esas actividades. Vamos a ir muy rápidamente, algunas de las noticias. Creo que no nos va a dar para todo lo que teníamos preparado, pero bueno. Acontecimiento el domingo pasado. Ahí está, arrancamos con eso. Dale. Lula y Bolsonaro ya comenzaron sus contactos políticos. De cara a la segunda y decisiva jornada electoral del 30 de octubre, el presidente Jair Bolsonaro del Partido Liberal PL y el líder del Partido de los Trabajadores PT, Luis Inácio Lula da Silva, ya empezaron a tener contactos y a delinear sus estrategias de campaña apenas un día después de la primera vuelta. Tenemos que hablar con toda la gente de este país que nos votó con nosotros en la primera vuelta. Ahora la elección no es ideológica, vamos a hablar con todas las fuerzas políticas que tienen voto, que tienen representación, trascendencia política, para que sumemos en bloque los demócratas contra los que no son demócratas, dijo Lula este lunes durante un evento con aliados en la ciudad de San Pablo. En este sentido, según informó Folia, ¿puede ser?
Bien. Sí, la Folia de San Pablo, un diario. Exactamente. El comando de campaña de Lula prevé un movimiento más radical hacia el centro. Con 99.99% de los votos escrutados, el PT arranca con una ventaja del 48.43% de los votos válidos contra el 43.2% de Bolsonaro. Según informaron medios brasileños, se espera que hoy martes hagan sus pronunciamientos oficiales quienes salieron en tercer y cuarto lugar en las elecciones. Simone Tebet, el del centralista Movimiento Democrático Brasileño, MDB, que obtuvo el 4.16% de los votos, y Ciro Gómez, del Partido Demócrata Laborista, PDL, quien captó el 3.04% de las adhesiones. En ambos casos, se estima que darán su apoyo a Lula, aunque eso no quiere decir que los votos que obtuvieron en la primera vuelta se trasladen hacia el candidato del PT en la segunda. Por su parte, este lunes Bolsonaro se mostró optimista en una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter. Paralelamente, puso a jugar a su favor la maquinaria estatal, ya que según informa O Globo, el gobierno decidió anticipar el calendario de pagos de Auxilio Brasil a los beneficiarios de este programa social. Con el cambio, los pagos de octubre comenzarán a realizarse a partir del 11, finalizando el 25, 5 días antes de la segunda vuelta. El plan original estipulaba que las transferencias de dinero a los beneficiarios se hicieran entre el 18 y el 31 de ese mes. Congreso a la derecha, el PL de Bolsonaro, a partir del próximo año, será la bancada más grande de la Cámara de Diputados, luego de conseguir 99 escaños. Además, junto con sectores aliados, el actual mandatario contará en total con el apoyo de al menos 125 diputados de un total de 512 que componen la Cámara Baja. También fueron muy buenas las votaciones que consiguieron los senadores bolsonaristas y los de la derecha en general el domingo, donde se renovaron un tercio del total de la bancada del órgano. De esta manera, en la próxima legislatura, la derecha tendrá mayoría con 41 de los 81 escaños del Senado. Bueno, así que un poco resumiendo todo esto, vemos que si bien se dio una primera vuelta, digo, con mayoría para Bolsonaro, no se logró lo que se esperaba, digo, ¿no? Que muchos y muchas pronosticaban de que iba a ser un triunfo en primera vuelta, lo cual deja el clima, sobre todo yo escuchaba, digo, analistas políticos, digo, dejó un clima casi de derrota, digo, para Bolsonaro. No, para Claro. los partidarios de Lula, porque Por en las realidad expectativas que se generaron. esperaban festejar, y en realidad el Parlamento también tuvo un crecimiento importante de la derecha, o sea que quedó en Brasil como un clima de derrota, lo cual va a ser el foco al cual va a tener que apuntar Lula. Digo, más que a los que no votaron. Yo discrepo un poco con lo que dice acá, digo, no, que el análisis es apuntar a los que no lo votaron en la primera vuelta. Va a tener que primero recomponer sus propias filas, digo, porque hay cierta decepción en la gente en general, y va a tener que, recordemos que las elecciones en Brasil no son obligatorias, claro, por lo cual va a tener que convocar a sus votantes fundamentalmente para que asistan a las urnas en la próxima, ¿no? Así Igual hay que bueno, esperar, por nosotros el 30 se realiza la segunda parte, ¿no? El sí, domingo 30, exacto. último domingo del mes, es la segunda votación del balotaje. Creo que hay condiciones de esperanza igual, ¿no? Para resolver. Bueno, pero esperemos. Perfecto. Esperemos, sí. Una cortita, digo, hablando de este muchacho tan ¿Astesiano? famoso, bien. el Frente Amplio pedirá explicaciones en el Senado por el caso Astesiano. La bancada de senadores del Frente Amplio convocará en régimen de comisión general a autoridades de gobierno a fin de brindar explicaciones sobre lo acontecido en torno al jefe de seguridad del presidente de la República. La convocatoria, que se realizará luego de culminada la votación de la rendición de cuentas, incluye al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al director de Inteligencia Estratégica, Álvaro Garcés, y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, responsable del área de seguridad presidencial. Casi nada. La senadora Lilian Quechichán, coordinadora de la bancada de senadores, afirmó que escucharán qué tiene para decir el Poder Ejecutivo y después verán qué otras acciones tomarán.
Así que bueno, así están las cosas con relación a este señor, que sigue siendo noticia, aunque la quieren distraer con algunas otras cuestiones que lamentablemente no vamos a poder desarrollar, pero digo, noticias, por ejemplo, como el MIDE retirando la confianza a la Coordinadora Popular de ollas y merenderos, en fin, digo, cortinas de humo para distraer de estas cuestiones que no son menores. Pero que no se están haciendo cargo. Sí, además, eso ni que hablar. Y los que se hacen cargo, que justamente la gente... Bueno, exactamente. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte, que ya venimos pasaditos, aunque perdimos algún minutito a la entrada, así que nos vamos a la pausa. Adelante, Fede, con los compromisos comerciales de la emisora. La radio prendida. Bueno, y volvemos entonces en esta segunda parte del programa número 75 de Voces de Montevideo, y vamos a lo que es habitual en esta segunda parte, ¿verdad, Adrián? Sí. ¿Vamos a presentar al invitado? Exacto, tenemos la entrevista central y Adrián nos va a contar con quién vamos a estar conversando y sobre qué, sobre todo. Bien, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre la huelga docente en defensa del presupuesto de la UDELAR. Muy bien. Clarito y al pie. Clarito. Y después vamos a estar con Héctor Cancela, investigador de informática, doctor en informática, ingeniero, titular del Departamento de Investigación Operativa, docente de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR y fundamentalmente hoy lo tenemos como presidente de ADUR, Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Para nosotros también. Un placer tenerte. Y bueno, y conversar sobre este tema, digo, de tanta actualidad, digo, estamos en plena votación de la rendición de cuentas, así que bueno, en definitiva, por eso te estamos convocando, ¿verdad? Hoy mañana recordaba, nosotros tuvimos el programa número 63, en el que estuvo Débora Gribov, y justamente estuvimos recordando algunas cosas en general, ¿no? Situación de la universidad, la importancia, el carácter democrático, los elementos que tenían que ver con la inserción de la universidad en nuestro pueblo, ni más ni menos, ¿no? Y sus aspectos fundamentalmente democráticos. Acá me dicen que arranquemos por la pregunta 1. Bueno, ¿cuál es la plataforma desde el punto de vista docente que tiene hoy ADUR, no? Bien. Bueno, lo primero, un poco justamente para comentar, este es un conflicto que ADUR está llegando, pero en conjunto con todos los gremios de la universidad. También con la FEU, ¿verdad? La Federación de Estudiantes Universitarios, con AFUR, la Asociación de los Funcionarios, y UTHC, los trabajadores de clínicas. Y bueno, la plataforma que en definitiva tenemos en conjunto es la de mejores condiciones de estudio y de trabajo. Porque bueno, entendemos que justamente esta es una universidad que está al servicio del país, que está recibiendo cada vez más estudiantes, y eso es una buena noticia, cada vez más estudiantes que son primera generación de universitarios en su familia, ampliándose a todo el país y a más clases sociales. Y bueno, en definitiva entonces peleamos para que todas esas estudiantes y estudiantes, hombres y mujeres que entran, tengan las condiciones necesarias para llevar adelante su formación. Algunas cosas para poner en contexto, ¿no?, de esto que vos planteabas. Se calcula que son 144.000 estudiantes que hay hoy, aproximadamente, estudiantes más, estudiantes menos. Que a su vez la cantidad, en relación a eso, la cantidad de docentes no es suficiente en cantidad y en carga horaria. Exacto. Cuando leíamos tu currículum, en realidad, simultáneamente pensábamos, ¿no? Esos 4 áreas que tiene la universidad: la docencia, la investigación, la extensión y fundamentalmente algo que la gente poco recuerda, que se nombra menos, que es el tema de la salud. Tenemos un hospital universitario, ¿no? Exacto. Líder en toda Latinoamérica. Completamente. ¿Cómo conjugamos? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué el presupuesto cero es algo menos que cero, dadas las condiciones, y por qué es tan importante el presupuesto? Bien. Bueno, en definitiva, a ver, el presupuesto en sí es la herramienta para llevar adelante las actividades, ¿verdad? Claro. Lo importante son las actividades que hace la universidad, y bueno, muy bien mencionaste que por supuesto está la docencia directa, pero está la creación de conocimiento, ¿verdad?, lo que llamamos la investigación, está la vinculación de ese conocimiento con las necesidades de la sociedad, la extensión.
Y está la atención a la salud, que se hace a través de clínicas y a través de otros servicios asistenciales también, porque también, por ejemplo, Facultad de Odontología hace atención directa, enfermería, tecnologías médicas, es decir, realmente la función asistencial de la universidad es amplia. Incluso a través de veterinaria se atiende la salud animal también. También se hace también asistencial allí. Claro. Así que realmente es muy, muy amplio el trabajo de la universidad. En ese último caso, necesaria y sentida para la población. Exacto, realmente, completamente. ¿No? Sí, es un área que realmente es muy apreciada y la gente se acerca a la Facultad de Veterinaria a pedir esa ayuda. Y bueno, el presupuesto de la universidad, en términos constantes, en el dinero real, digamos, ha disminuido. Desde enero de 2020 hasta ahora ha bajado más de un 5%. ¿Y eso por qué? Bueno, por dos determinantes. Una, la baja de los salarios. Bien. Los salarios han bajado en relación a la inflación. Y dos, porque los fondos que están dedicados a gastos e inversiones en general están congelados. Y entonces, a medida que tenemos inflación, por ejemplo, los fondos para comprar medicamentos o los fondos para comprar insumos, materiales para las clases, bueno, cada vez rinden menos. Y en definitiva, entonces, tenemos cada vez menos dinero para atender cada vez más gente. Atender en la salud, en el hospital y en los demás servicios, y también para atender a las y los estudiantes. Un servicio que se le vuelca a la población de forma gratuita, ¿no? Exacto. Ni más ni menos. Exacto, gratuita y directa, en general atendiendo a la población más necesitada, tanto en el hospital de clínicas, lo que dije, en odontología, en los otros servicios asistenciales, y bueno, y a nivel de la educación, llegando a capas cada vez más amplias. Ahora, en la discusión parlamentaria, se logra mejorar un poco el presupuesto, ¿verdad? Pero se habla de un aumento que en realidad no es tal, ¿verdad? Porque venimos de una caída en los años anteriores. Exacto. Digamos, para ponerlo en perspectiva, el Poder Ejecutivo mandó un mensaje de rendición de cuentas que le quitaba $15 millones a la universidad. Claro. Es decir, que partimos de un punto en el cual la primera propuesta del Poder Ejecutivo no era recuperar o mejorar en algo, porque además veníamos de años anteriores en que ya se había deteriorado bastante el presupuesto. Ya estaba deteriorado y el primer mensaje del Poder Ejecutivo era recortar un monto que es en definitiva equivalente al funcionamiento de una facultad entera. ¿Está? Es decir, realmente un monto muy, muy significativo. Sí. Sobre esa propuesta inicial del Poder Ejecutivo, por supuesto, tanto la institución como los gremios nos movilizamos y bueno, conseguimos en una primera etapa que en diputados se revirtiera el recorte y se aportaran algunos fondos para un par de proyectos de atención a la salud, ¿sí? Un proyecto vinculado al cáncer de próstata, otro vinculado a un centro de referencia materno-fetal. Son dos proyectos bien específicos. Si bien no se aportaron fondos para el personal, digamos, para el personal asistencial, pero sí para esos dos proyectos. Y luego en una segunda etapa en el Senado, la movilización logró que se aportaran otros fondos, que son aproximadamente otros $4 millones de adicionales, para de alguna manera atender las necesidades justamente de crecimiento de estudiantes, de más carreras. El conjunto de estas dos propuestas sumadas es poco más del 1% del presupuesto de la universidad, cuando ya perdió un 5%. Así que efectivamente no estamos hablando de un aumento real del presupuesto, estamos hablando de que esto solo puede compensar una pequeña parte del deterioro que ya hubo. O sea, estamos un 4% abajo del presupuesto 2019, ponele. Exacto, exactamente. Es decir, que realmente, por supuesto, nosotros sí valoramos que cuando se dieron las discusiones en el Parlamento, en particular ahora los senadores de todos los partidos políticos valoraron la universidad, dijeron que era importante, dijeron que había que hacer un esfuerzo y aportar fondos, pero claramente los fondos que se aportaron son ínfimos respecto a la pérdida que había, y son ínfimos también respecto a lo que la universidad había planteado como necesidades concretas, ¿no? Bien presupuestado, por ejemplo, $1,5 millones para becas estudiantiles, bueno, para eso hay un cero. Que ahora se pierden. Sí, directamente, exactamente. Es decir, que tenemos un crecimiento en la demanda de becas y no está acompañado de un presupuesto que permita cubrirlo. Claro. Con respecto al presupuesto, tú dijiste justamente que hubo una rebaja, esta rebaja impacta directamente en los docentes y en los estudiantes. Sí. ¿Cómo impacta este presupuesto? Claro, el proceso de rebaja impacta globalmente, por un lado en los salarios, bueno, por supuesto porque estamos trabajando cada vez más, atendiendo cada vez más estudiantes y haciendo cada vez más tareas con un sueldo cada vez menor.
Y el otro proceso, digamos, que también impacta es el de crecimiento de matrícula con cantidad de horas y cantidad de cargos estancados. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que hay cada vez más estudiantes y la cantidad de docentes no da abasto a atenderlos. Sí, claro. Es decir, cada estudiante ve menos minutos de docente por semana. Claro, seguro. En definitiva, no, sí, digamos, la atención va bajando. Digo, más allá que hacemos un esfuerzo enorme y entendemos que hasta ahora la calidad no ha sido afectada, pero es realmente muy difícil. También. Clases más masivas, exactamente. Dificultad para atender todos los horarios. Bueno, los estudiantes siguen reclamando por algunas carreras, son muy pocas, pero algunas que tienen cupos, imposibilidad de eliminar los cupos en esas carreras. Bueno, en definitiva, hay un perjuicio directo hacia los estudiantes. Si no se ha deteriorado la calidad de la enseñanza, digamos, es gracias al esfuerzo de los docentes, ¿verdad? Es un esfuerzo extra que se viene haciendo, en definitiva, ¿no? Cada uno de nosotros trabaja cada día más por un salario cada vez más bajo, por menos plata. Claro. Y bueno, y eso tiene un límite. De alguna manera es una rebaja salarial. Es una doble rebaja, porque el salario bajó en términos reales y además trabajamos más por el mismo salario, es decir, que es una doble, ¿no? Y yo qué sé, hay gente que de repente no tiene una cierta carga nominal asignada en la semana y tiene que trabajar mucho más que eso para poder atender. Ni que hablar lo que pasó en pandemia, ¿no? Que hubo que hacer un esfuerzo encima adicional y trabajar muchas más horas para poder atender toda la enseñanza, reconvertir todos los materiales para que se pudieran dictar a distancia. Y bueno, eso fue otro esfuerzo extra. Trabajo extraordinario. Más trabajo extraordinario que no fue remunerado. Y con materiales que eran propios, ¿no? Que eran fundamentalmente de los docentes. Exacto, generados por los propios docentes. Un esfuerzo enorme. Y bueno, eso sin duda que llevó también a un nivel de estrés, de cansancio, que también en parte se ve, ¿verdad? Es decir, la gente realmente ha hecho un gran esfuerzo y no siente que se haya sido reconocido. Ahora que tú planteabas eso, pensaba en las condiciones laborales, ¿no? En términos generales, cómo incide la sobrecarga horaria, los niveles de tensión y preparación de cada uno de los elementos sostenidos en el tiempo, porque no hay ni sábado ni domingo, con una compensación que es ínfima respecto al esfuerzo que parecería que naturalmente los trabajadores y los docentes de la universidad tendrían que dar, ¿no? Como si fuera un aporte al sacrificio de lo que supuestamente tienen que hacer. ¿Cuánto cobra un docente? ¿Cómo es la distribución escalafonaria? Porque a su vez la universidad no está dentro del marco del resto de los convenios que tiene el resto del Estado, ¿no? Exacto. Por lo tanto, hay un diferencial importante ahí. ¿Cómo es eso? Bien, es un muy buen punto. El tema salarial en la universidad realmente es bastante complejo y es muy desfavorable en relación al resto de la administración pública. Los salarios universitarios son los más bajos de toda la educación. A la flauta. Sí, son mucho más bajos que lo de los maestros, mucho más bajos que lo de los profesores, mucho más bajos que lo de los profesores de la UTEC. Entonces, por supuesto, nosotros no entendemos que sean exagerados los salarios de un maestro o una maestra. Que no. No es una cosa así, yo no conozco maestras ricas o que compren Ferrari. O que se vayan de vacaciones a Europa todos los fines de año. Exacto, que se vayan, exactamente. Es decir, que no estamos diciendo que cobren mucho, lo que estamos diciendo es que nosotros cobramos poquísimo, realmente muy, muy poco. Además... A ver, para poner un ejemplo, en el ingreso a la carrera docente, ¿sí? Lo típico es contratar una persona, por ejemplo, en un grado 1, ¿sí? Con 20 horas semanales. Esto en definitiva es el tiempo nominal, pero suelen trabajar prácticamente full time. Sí, 20 horas 20 horas clase, es lo que digamos, se paga, digamos. Claro. Es lo que se paga, pero no lo que se hace, que es mucho más. Es decir, ese es su trabajo y tiene un salario nominal de alrededor de 15.000 pesos. Es decir, que es realmente ínfimo. Bien desproporcionado, ¿no? Completamente. Si hay cosas desproporcionadas, ahí tenemos un ejemplo bien claro. Todavía rebaja, que ya se perdió el 5% menos uno que tiene que ver con esto que tú planteabas, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo es el orden del escalafón? Digo, que eso también genera otros beneficios desde el punto de vista económico, bueno, y un reconocimiento también al trabajo docente y la carrera universitaria, ¿no? Exacto, y ahí también tenemos grandes problemas porque en la estructura de la universidad hay 5 grados, grado 1 y 2, que son los grados de inicio, grados 3, 4 y 5, que son los grados de profesores, digamos, que de alguna forma ya tienen una formación, una trayectoria más importante. Que se concursan, ¿verdad? Todos los cargos se concursan. Y ahí hay varios problemas. Un primer problema
es la estructura. Tenemos 2/3 de los docentes en los grados 1 y 2, que son los de inicio, los de menores salarios y los de menores cargas horarias en general. Es decir, que son los cargos de alguna forma más precarizados y que tienen justamente salarios más bajos en la global. A su vez, hay muy pocas oportunidades de ascenso en esos cargos, que es una cosa que se viene reclamando. Es realmente las posibilidades que hay para mejorar, para hacer carrera, son escasas, oportunidades que se espacían durante muchos años. No es, por supuesto, como otros sistemas que por antigüedad se sube. En este caso no, hay que concursar. Sí, por eso. Y cuando no hay concursos, no hay fondos, no hay concursos, la gente puede quedar estancada en un grado 1 durante muchos años. Que es lo que habitualmente ocurre, ¿no? Es lo que pasa, exactamente. Y que ahora, bueno, con el nuevo estatuto de personal docente se busca poner un límite a esa situación, pero eso implica la necesidad de recursos. Sí. Y además, eso encima queda todavía atravesado por un tema de desigualdad de género. Porque mientras que en los grados más altos hay mayoría de varones, en los grados más bajos, 1 y 2, hay una gran mayoría, un 60% de mujeres. Con un egreso mayor de mujeres en términos absolutos, exacto, ¿no? Sí, el ingreso en los grados 1 y 2, ese ingreso refleja bastante bien lo que es la población estudiantil, que son mayoritariamente mujeres. Pero claramente ahí hay varios fenómenos, puede haber un fenómeno histórico, puede haber un fenómeno de techo de cristal, puede haber muchas cosas que estén jugando, pero en definitiva hace que la gran mayoría de los docentes de la universidad son mujeres, están en grados bajos y están precarizadas. Es decir, es terrible. Qué curioso, digo, eso, ¿no? Me dejaste como sorprendido, digo, ¿verdad? Porque estamos hablando además de concursos, ¿no? O sea, como que parecería que no podrían pasar esas cosas, ¿no? Bueno, hay varias cosas. Uno, por supuesto, hay una cuestión histórica, que la composición de hombres y mujeres en la universidad ha ido cambiando en el tiempo y la universidad se ha ido, feminizando. Pero hay otras cosas también que juegan y que también son muy importantes. Por ejemplo, las y los docentes jóvenes tienen que hacer un posgrado. Bueno, muchas veces las tareas de cuidados, muchas veces si hay un niño, una niña en una familia, ¿sobre quién recae esa carga? Ojalá fuera equitativo. Quisiéramos todos y todas, pero no suele ser. Entonces, uno dice, sí, un concurso, iguales méritos, va a ganar. A mayores méritos, no importa hombre o mujer, el que tiene más méritos va a ganar. Ahora, el tiempo, los méritos llevan la disponibilidad. La disponibilidad del tiempo para hacer un posgrado, para hacer investigación. Además, con un salario que no refleja la dedicación que se necesita. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando muchas veces? Que hay una desventaja y claramente las mujeres terminan quedando desfavorecidas. Y bueno, y ese es un problema grande, es un problema que la universidad tiene que atacar de alguna manera. Es algo que de a poco... La sociedad en general, ¿verdad? Pero sí, por supuesto. En particular. ¿Cómo está el tema del cogobierno? ¿Cómo está funcionando No, el cogobierno para mí es una herramienta maravillosa, la verdad. Creo, ahí hay varias cosas, pero por supuesto es una forma muy democrática de gestionar, gobernar una institución, porque bueno, están todos los órdenes representados, todos los puntos de vista, pero además yo creo que es realmente una forma eficaz de hacerlo. Y cuando uno dice eficaz, quiere decir una forma que logra sus objetivos. Que es lo fundamental, ¿no? Que es lo fundamental. Y yo lo que digo es, por supuesto, las instituciones son lentas, les cuesta cambiar, pero yo quisiera saber qué institución pública uruguaya cambió y se transformó tanto como la universidad desde la salida de la dictadura hasta ahora. Exactamente. La salida de la dictadura era una universidad completamente profesionalista, ahora integra las funciones con mucha investigación, mucha extensión. Era una universidad que no había casi gente con dedicación exclusiva, muy poca, ahora hay mucha. Era una universidad que tenía unos planes de estudio súper rígidos, muy viejos, y los ha ido cambiando, generó su nueva ordenanza de grado, semestralizó, pero en el respeto de todos los involucrados. Son cambios que uno los mira y dice, capaz que se hubiera podido hacer más rápido el cambio en un momento en otro. Bueno, los cambios llevaron sus tiempos, llevaron sus discusiones, estamos hablando de varias décadas, pero fueron cambios profundos que cambiaron completamente la institución y que se pudieron llevar adelante sin polémicas, con grandes acuerdos. No digo con consenso absoluto, pero realmente con grandes mayorías que los impulsaron. Y para eso precisa tiempo, sin duda. Para eso se precisa tiempo. Y son sólidos, no se vuelve atrás. Claro, además. Entonces, no es que un día vamos para un lado, después volvemos para atrás, y ahí no se avanza nunca. Como en tantos otros órdenes, ¿no? Del Estado, sobre todo, digo, que cada maestrito viene con su librito y las cosas cambian. En este caso se logra
políticas de consenso y con apoyos mayoritarios, ¿verdad? Exacto, y que trascienden un rectorado, procesos democráticos. Proceso democrático de mucha discusión, de mucha profundidad, de mucho conocimiento, también ejercicio de la democracia, ¿no? Exacto. Ni más ni menos, porque en realidad esto es apartidario. Y que a pesar de todas estas dificultades digo, que hablamos en cuanto a lo económico y demás, digo, realmente han hecho avanzar a la universidad enormemente, ¿verdad? Yo quería preguntarte, ¿cómo se llega a la huelga? Porque la gente escucha huelga y huelga es como es muy fuerte. Para nosotros también es muy fuerte. Exacto. La verdad que es una medida que nos costó mucho tomar y llegar. Y llegamos en realidad por un proceso en el cual fuimos planteando las necesidades y las medidas y no se daba respuesta o la respuesta no era adecuada. Entonces, bueno, durante todo este año la universidad elaboró su pedido presupuestal, ahí participamos. En esto del cogobierno, claro. Planteamos nuestros puntos de vista, se hizo una síntesis, la universidad dijo, bueno, de todo lo que podríamos pedir y todas las cosas importantes, estas son las prioritarias, presentamos un pedido articulado, que tiene un sentido, que es lógico, que está bien fundamentado. Y bueno, el 30 de junio vimos lo que había mandado el Poder Ejecutivo, que era, no toman en cuenta nada de todo eso. No estaba, digamos, a la universidad se la nombraba para decir lo bien que había aportado en la pandemia y todas las cosas buenas que habíamos hecho. Pero en el capítulo de poner un fondo, no estaba la universidad. Ni uno de los puntos de todo lo que ustedes plantearon. Ni uno. No le llevaron nada. Nada, ni un apunte. Y además estaba lo de quitarnos el fondo de solidaridad. Para colmo. Aparte, ¿no? Claro, que eso repercute directamente en parte de las estructuras que tiene la descentralización de la universidad en todo el país, ¿no? Por supuesto, que eso trae las grandes transformaciones que hizo la universidad. Eso hace que haya lugar o que no haya lugar. Exacto. Pero entonces llegamos al ahí mensaje llegamos. Y bueno, y a partir de ahí, 1 de julio, hicimos nuestra primer conferencia de prensa de este año intergremios, ¿verdad? De la intergremial. Y planteamos la situación y no pasó nada, y después llamamos a la prensa y no pasó nada, y hicimos una declaración de conflicto y no pasó mucho, y después empezamos con algún paro y no pasó gran cosa, hicimos ocupaciones rotativas. Hicieron todo el proceso para llegar. Todo el proceso, y como la respuesta es siempre, bueno, vamos a ver, es muy importante, pero en definitiva no hay una respuesta. Bueno, llegó un punto que dijimos, bueno, es la huelga, y está planteada, y por lo menos estamos logrando llegar a más opinión pública y que la gente sepa exactamente cuál es la situación, ¿no? Lo que nadie puede decir es que no se llevaron a cabo todos los procesos, digamos, que es una medida intempestiva o exagerada, para nada, ¿verdad? Para nada. Y como no nos da lo mismo, ustedes esperan en realidad que haya un acompañamiento de la gente, como esperamos todo, ¿no? Desde el punto de vista, seamos padres, los estudiantes, docentes y demás. En realidad la universidad, como se dice, la universidad es nuestra. Exacto. En la perspectiva de futuro y para que des un mensaje final, la misma proclama decía, no recortes nuestro futuro, ¿no? Exacto. Completamente. No, seguro, digo, ¿qué haría como para cerrar un poco esto, ver en perspectiva, digo, qué universidad necesitamos las uruguayas y uruguayos en la defensa del derecho a la educación, ¿verdad? Exacto. Y bueno, realmente es una universidad que se está construyendo y que todavía se tiene que seguir transformando, ¿no? Claramente es una universidad que tiene que terminar de llegar a todo el país. Hoy estamos en muchos departamentos, pero todavía nos falta llegar a mucho más. Es una universidad que tiene que seguir creando carreras. Tenemos una lista de carreras que son demandadas, que han sido pensadas, diseñadas, pero no se pueden poner en marcha. Una universidad donde las y los estudiantes tengan una atención más directa, más personalizada, que no se encuentren con clases, no sé, de 1.300 personas, de 2.000 personas. Disparate. Y bueno, esas transformaciones tienen que estar. Por supuesto, una universidad que se mira a sí mismo críticamente, como lo hacemos, que revisa su forma de enseñar, que busca siempre adaptarse a las nuevas modalidades, también a las nuevas tecnologías, y en definitiva a dar una posibilidad a que las jóvenes y los jóvenes crezcan, se formen y construyan ellos y ellas el país que necesitamos. Perfecto. Bueno, en el marco entonces de ahora, de esta lucha, digo, ¿tenés alguna cartelera, digo, programada que nos pases en la que podamos participar? Tenemos cartelera. En realidad va a haber muchas actividades distribuidas, pero hay dos centrales, digamos. Hay una mañana a las 10:30, vamos a estar enfrente a la sede en Juncal del Ministerio de Trabajo, que vamos a tener reunión con la tripartita, negociadora por los temas salariales. Bien. Y sobre todo, particularmente queremos invitar a todos y todas para el jueves a las 18 horas, que va a haber una marcha desde la explanada de la universidad, convocada por toda la coordinadora de sindicatos de la educación del Uruguay,
Y bueno, por supuesto, tiene ese lema, ¿verdad? Que porque no nos da lo mismo, ¿verdad? Defendemos la educación pública. Que, ¿Horario? Bueno, a las 18 horas comienza la marcha. Va a haber también alguna columna. Jueves, ¿verdad? Este jueves 6. Va a haber alguna columna que salga desde otros lados, por ejemplo, desde el Hospital de Clínicas. Bien. Una columna, bueno, desde distintos centros, pero a las 18 horas en la explanada. Y bueno, entendemos que es realmente un momento importante para defender, esta plataforma, pero también la de todos los gremios de la educación pública que están en un momento complicado, ¿no? Con diversos conflictos. Sí, bueno, a participar, eso ni que hablar, ¿no? Sin duda, ¿no? Todos y todas convocados y convocadas. Claro. Y bueno, estaremos ahí, nos vamos a ver el jueves, entonces nosotros también. Excelente. Así que bueno, te agradecemos esta participación, de verdad, ha sido para nosotros y sobre todo para la audiencia seguramente también muy ilustrativa. Sí. Bueno, así que muchísimas gracias y a las órdenes acá siempre. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, cerramos entonces, nos vamos por hoy, ¿no? ¿Qué les parece? Cerrá y nos vamos. Cerrá y vamos. Guarda. Le voy a mandar felicitaciones a Gastón Grisoni, que me acaban de decir que fue el que ganó el libro. Sí. Bueno, sabíamos que no. En realidad yo no sabía. Yo sabía que fue Gastón, claro, pero no sabía que Gastón. Y va a participar, esperemos que participe el martes próximo. Bueno, te invitamos, Gastón, venite por acá. Martes 11. Bueno, nos vamos. Cerramos entonces. Gracias por escucharnos. Nos estamos encontrando el próximo martes al mediodía aquí en CX40 Radio Fénix. Vienen sueños